Bueno, y con esta música de Oriente damos comienzo a este podcast, un podcast de Dynamis. Y les saluda Jairo Vázquez y hoy estamos nuevamente con mi amiga Moni. Muy buen día. Un saludo caluroso para ustedes donde quiera que estén. Su merced me quiere preguntar, por favor, ¿cómo estoy? Moni. ¿Cómo está? Pero qué pregunta tan interesante. Yo quiero contar que estoy muy feliz y muy agradecida con el Señor porque esta nueva temporada de podcast que arrancamos ya en el mes de marzo está teniendo una muy linda acogida. Tenemos oyentes que están ahí conectados con nosotros, escuchando las interesantes historias de nuestros obreros transculturales. Bueno, y hoy tenemos un invitado especial, un obrero transcultural que se encuentra trabajando en un país del norte de Asia. Moni, ¿nos puedes presentar a nuestro invitado? Claro que sí, es un amigo de hace algunos años que tiene un proyecto cuyo nombre me encanta, por cierto, se llama Casa de Pan, y él es David, junto con su esposa y sus hijos están sirviendo al norte de Asia y hoy tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros. David, bienvenido. Un saludo para los oyentes del podcast. Qué gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Bueno, un saludo para todos los amigos que están escuchando en el podcast, Moni, Pastor Jairo, qué bueno es poder compartir con ustedes en este día. De verdad que muy agradecido con Dios por la linda oportunidad que me ha dado de participar en el día de hoy con ustedes. Y bueno, con mucha expectativa de esta charla que vamos a tener y que ojalá pueda servir de inspiración para muchos más. Seguro que Sí, así es, David. esa es la idea. Esa es la idea y creemos que este tiempo de podcast nos está trayendo nuevas experiencias. Estamos escuchando testimonios muy lindos y Sí. desafíos. Bueno, David, y queremos dar comienzo a este podcast con una pregunta que tiene que ver con el llamado a trabajar en ese país donde has estado. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntenos un poco cómo fue ese llamado, esa vocación para estar en ese lugar. Bueno, yo tengo ya 31 años de ser creyente, 31 años de haber recibido a Jesús en mi corazón y todo comienza allí. Yo creo que comienza es cuando uno nace de nuevo. Así es. Las expectativas, la forma de ver la vida cambia. Y en esto de estar congregándome, buscando a Dios, orando y el hecho de ir a una congregación y poder buscar del Señor como la Biblia nos anima que lo hagamos, comencé a hacerlo después de haber recibido a Jesús en mi corazón y empecé a tener contacto con algunos obreros transculturales que venían a nuestra iglesia. Qué Y bien. cada vez que ellos hablaban de algún país, alguna cultura, creo que me llamaba la atención el hecho de mirar cómo personas podían ir a otros lugares a compartir las buenas nuevas. Comencé a orar por diferentes lugares y conocí dentro de nuestra congregación una misionera que estuvo trabajando en nuestra congregación por 6 meses. Ella era norteamericana. Ajá. Después de esos 6 meses, ella regresó a los Estados Unidos y nos dijo que iba a estar un tiempo allá, pero que luego regresaba acá a Colombia para seguir trabajando en nuestra congregación. Pero, oh sorpresa, resulta que un día ella nos escribe y nos dice que no regresaría a Colombia, sino que iba a ir al norte de Asia, a un país donde había persecución, donde eran pocos, las personas eran poco lo que sabían de Jesucristo y que había unas puertas abiertas para que fuera allí. Y ella estaba sintiendo de Dios que
este era el lugar. Así que comencé a tener contacto con esta misionera y me decía muchas cosas que pasaban en este país, lo que me llevó a orar por las necesidades de este lugar. Un país bastante poblado, un país donde era prohibido hacer proselitismo religioso, un país donde a quien lo vieran congregándose, leyendo una Biblia, pues tenía problemas tanto como ir a la cárcel, ser torturado y en ocasiones pues hasta la pérdida de la vida. Wow. Y cuando escuché estas cosas no lo podía creer que en pleno siglo XX estuviera pasando Claro, esto en algunos uno no lugares se del mundo. imagina eso. Ajá. Bueno, y David, ¿en qué momento te diste cuenta que tenías un llamado a ese lugar? Claro, porque una cosa es interceder por un lugar Claro. y otra cosa es decir, Dios quiere que yo vaya a ese lugar. Sí, yo creo que comienza ahí también. Cuando comencé a interceder, Dios puso una carga en mi corazón por este lugar y oraba constantemente por este lugar. Y en mi oración había algo en particular que yo le decía, Dios, envía obreros, o envía misioneros, Ah, envía personas a este lugar del norte de Asia. Y el oraba Señor estaba constantemente. mirando. Sí, pero algo bien interesante, Monis, que un día mientras yo le decía esto, yo sentí la voz de Dios que me dijo, tú quieres que yo siga enviando obreros transculturales al norte de Asia. Tú quieres Ah, que yo envíe personas que hablen las buenas nuevas. Y yo le dije, sí, Señor, envía. claro. Y el Y Señor de me allí. dijo, y el Señor me dijo, ok, yo voy a enviar obreros transculturales, pero tú vas a ser uno de ellos. Wow. O sea que orabas como jocosamente dicen algunos, heme aquí, envíalo a él, Ajá. A ellos. ¿sí? O a ella, Es pero verdad, sí, la tarea era nunca El imaginé. Señor estaba diciendo, es con su merced. Miren, yo creo que allí aprendí que cada cristiano o cada creyente debiéramos de involucrarnos en las oraciones que hacemos. Sí. No solamente pedirle al Señor que haga un milagro o que sane a un enfermo o que haga algo por otras personas, pero yo creo que valdría la pena decirle, Señor, ¿y cuál es mi parte en Ujú. esto que tú quieres hacer allí? Ese es un muy buen punto. bueno. Porque yo pienso que cuando el Señor me dice, ve al norte de Asia, Ujú. hubo muchos desafíos, muchas cosas pasaron por mi mente, pero sabía que era Dios quien estaba hablando a mi corazón. Hermoso. Y ya de ese sentir, esa carga, esa voz, esa guía de Dios, ¿demoraste mucho para que ese llamado se hiciese realidad? Bueno, sí, pasó un tiempo, hubo un proceso. Dios es un Dios de procesos Sí, es y en proceso. ese proceso, en ese tiempo, aprendí muchas cosas. Luchar conmigo mismo, Mm, renunciar a ciertas cosas que el Señor me estaba pidiendo que renunciara ujú. y también abrir el corazón para prepararme, porque obviamente no iba a ser un trabajo a la vuelta de la esquina o Sí, en otro barrio o en otra ciudad aquí en Colombia, iba a ser algo algo presencial. transcultural Ajá, y debía tener en cuenta algunas otras recomendaciones. claro. Bueno, y en esas recomendaciones y ese proceso resultan o surgen desafíos. Sí. ¿Cuáles son esos desafíos culturales? Me imagino que en el idioma, en la adaptación, en Adaptación la comida o en cultural. el vestido. ¿Cuáles son esos desafíos que más él recuerda y que fueron los que le desafiaron en ese proceso? Bueno, como era una cultura tan diferente, en esta parte de Asia, pues se come con palitos en vez de cuchara, Mm, los atuendos o la forma de vestir es completamente diferente aquí a la colombiana. ajá. El idioma es un desafío grande y Ese se es otro requiere de bastante desafío. tiempo para aprender. Ajá. Entonces comencé, yo creo que ahí se comenzó, era estudiando y aprendiendo un poquito de la cultura, mirando hacia dónde era que Dios me estaba llamando a ir. Pero creo que algunos desafíos personales era que tuve que renunciar a formas de pensar, porque pensaba
que no era posible para mí ir allí. Cuando Dios te llama a hacer algo por Él, en ocasiones nosotros tenemos formas de pensar que nos van a estorbar o van a ser obstáculo para que no creamos en ese llamado. Y una de las cosas que yo pensaba era que no tenía el perfil para ir a este lugar, no tenía el dinero, no tenía las posibilidades de poder ir a compartir las buenas nuevas. Y esa fue una de las primeras cosas a las que tuve que renunciar. Cuando llego allí, de ahí voy a hablar un poquito de los desafíos, los retos culturales. El llegar allí, el aprender a comer con palitos, el aprender un lenguaje que muchos de los sonidos no existen en español, donde uno tiene que comenzar de cero. Esto se vuelve algo muy desafiante porque es con paciencia, con un proceso de tiempo y donde uno debe ser vulnerable a hacerse conocer por la cultura, pero también a ir conociendo la cultura poco a poco. Bueno, David, yo siempre hago o trato siempre de hacer en el programa de oyente, ¿sí? Del que está al lado del del otro podcast, lado. Ajá. escuchando, y surgen preguntas como estas. Ay, ¿qué es lo más desafiante que le tocó comer o lo más extraño o lo más difícil de comer? Cuénteme. En esta cultura hay mucha variedad de comidas. Una de las cosas que muchas personas me preguntan ¿es verdad que allá se come carne de perro? ¿O es verdad que allá se comen insectos y todo esto? Bueno, sí, hay algunas cosas que son reales, otras que son ya algunos mitos, pero algo que personalmente me correspondió a mí eh, fue en uno de mis cumpleaños. Tuve muy buenos amigos que me querían y que querían festejar el cumpleaños para mí. Entonces, ellos recogieron buen dinero para invitarme a un almuerzo que era de los más costosos allí en este lugar. ¿Y qué? Y el almuerzo fue carne de perro. ¡Wow! Fue cambiar de perspectiva y romper con muchos paradigmas. ¿Cómo está Firulais? Sí, pero fue solamente una vez y no fue mi culpa. Venga, y cuénteme una cosa, aquí, Sí, eso sabroso. iba a preguntar, ¿qué tal? Delicioso, sí, delicioso. Ellos tienen muchas especies en cuanto a condimentar las carnes y todo eso, y creo que me gustó. Es un poquito más suave que la carne de res, diría yo, Vea. pero en cuanto al sabor me gustó. Obviamente ahí en su mente está el que uno está comiendo no carne de res, sino La que se está mascota de comiendo alguien. a una mascota posiblemente, sí. David, y en cuanto al idioma, ¿qué fue lo más complejo? El idioma aún todavía Bonito. Los sigo tonitos. aprendiendo porque es a base de tonos. Mm. Por ejemplo, si usted dice la palabra ma, hay diferentes formas de pronunciarla. Le voy a dar 5 ejemplos. Usted puede decir ma, que quiere decir mamá, pero usted Ajá. puede decir ma, y esto quiere decir caballo. O usted dice ma, y esto quiere decir enojo. O si usted dice ma, esto se usa para hacer preguntas. Entonces, según como usted le ponga el tono a la palabra o a la sílaba, es una cosa completamente diferente, un significado diferente. Yo siempre he dicho que el tonito es muy importante. ¿Sí? Oiga, yo le escuché a usted una vez contar la experiencia de la Coca-Cola. ¿Cómo fue usted consumiendo una Coca-Cola en ese país y qué fue lo que Ay, yo no pasó? conozco la historia. Sí. Cuéntanos. Bueno, resulta que, bueno, aprovecho para decirle a los que están escuchando, los dones, talentos y habilidades que tú tengas, las puedes usar para el Señor en el lugar donde Dios te envíe. El fútbol fue una de esas herramientas que Dios me dio. En una tarde de estas, terminando de jugar fútbol con los locales, donde realmente pasaron cosas bien bonitas de amistad, cada vez terminábamos y nos íbamos a una tienda a tomar un refresco.
obviamente todos los refrescos estaban escritos en ese idioma, entonces yo no podía entender qué era, qué sabor. Pero entonces yo vi que había uno, obviamente el logo tenía que ser de Coca-Cola, aunque Ajá. estaba en el idioma local, pero yo dije, esa debe ser Coca-Cola. Entonces yo le Rojito y señalé, letras blancas. desde, sí, desde la distancia yo le señalé y le dije, Coca-Cola. Y les dije así. Ajá. Entonces no me entendían. Shenma. Yo les decía, Coca-Cola. Y ellos, Shenma. Shenma es como qué. Y les decía y les repetía y no podían entenderme. Entonces hasta que me acerqué señalando la botella y les dije esto, Coca-Cola. Entonces yo me la dieron, me la destaparon y cuando me la iba a empezar a tomar, entonces yo les dije, por favor me dicen cómo se dice esta gaseosa en el idioma. Y ellos me dijeron, Coca-Cola. Muy diferente a Coca-Cola. Así que Claro. si usted quiere pedir algo, no asuma que la gente le va a entender porque tiene que ser con el tonito, como dice El Moni. El tonito tonito es es muy importante. importante, yo lo he dicho. Bueno, y yo estoy segura que este no va a ser uno de los consejos. No nos vas a aconsejar comer perrito, ¿cierto? Porque entonces nuestras mascotas corren peligro, pero sí nos encantaría que nos digas, porque hay personas que nos están escuchando y algunas quizás están orando, diciéndole al Señor, bueno, confírmame tu llamado, o quizás otros están sintiendo el llamado. En fin, hay diferentes necesidades en nuestros oyentes. Entonces, desde tu experiencia de vida y de servir al Señor, ¿algún consejo o recomendación que tengas para los que nos están escuchando en este momento? Bueno, sí, tal vez en mi experiencia personal es acercarnos a la necesidad de la gran comisión. Yo creo que todos somos llamados, aquí o allá hay algo por hacer. Y yo pienso que tú que me estás escuchando, si estás inclinándote al trabajo transcultural, podrías empezar a mirar aquellos lugares donde hay mucha necesidad y empezar a orar intencionalmente por algunos lugares donde hay bastante necesidad. Muy probablemente esto va a hacer algo clic en tu corazón o que el Señor te vaya mostrando exactamente con claridad a dónde es que debes ir. Otro consejo, donde quiera que Dios te envíe transculturalmente, hay una herramienta que nunca va a sobrar y esa es aprender inglés. El aprendizaje del inglés te puede librar de muchos dolores de cabeza porque cuando yo fui, por ejemplo, al norte de Asia, me enseñaban el idioma local, pero me lo enseñaban en inglés. Entonces, cuando yo fui, no fui con el inglés y eso me produjo demora en el aprendizaje, pero también algunas demoras en muchas otras cosas. Todas las personas que Dios llevó allí al norte de Asia en ese tiempo eran de diferentes países, de Europa, de Estados Unidos, y se comunicaban en inglés. Entonces, para mí fue más demorado poder compartir con ellos, hacer cosas juntos como equipo, porque el idioma también iba a ser una barrera. Entonces, si tú puedes aprender inglés desde ahora, nunca va a sobrar, porque Dios va a utilizar el inglés para que aprendas un tercer idioma o, en este caso, para que puedas trabajar mejor en equipo con otras personas de otros países. Muy bien. Y dijiste algo anteriormente que me llamó mucho la atención de los talentos que Dios nos ha dado, ponerlos al servicio Ujú. de ese llamado. ¿Cómo Dios puede usar aspectos de nuestra vida que quizás para nosotros puede que no sean tan importantes en nuestra cultura, pero en otras sí? ¿Cómo es el caso tuyo con el fútbol? Bueno, en el lugar donde Dios nos envió, si nosotros vamos con la credencial de ministro, de pastor No te o dejan entrar. misionero, no nos dejan entrar, o sea, somos no recibidos, nos echan y nunca más nos vuelven a abrir la puerta. Pero si yo voy diciendo que yo estudié fútbol o yo sé jugar al fútbol o que yo tengo algo de chef o cualquier otra o un oficio o una profesión,
son bienvenidos en este lugar. Hay personas, obreros transculturales, que lo que hacen allí son profesores de español, otros son profesores de inglés, otros como yo van a enseñar fútbol en una academia o en una escuela, y el gobierno les abre las puertas de par en par. ¿Por qué? Porque están dando algo a la cultura. Entonces, a través del deporte, que es lo que hicimos nosotros, o mi esposa cocinando ahí en la cocina, hace sus buenas comidas, invitamos a algunos vecinos, a algunos amigos, y les invitamos a que vengan a comer. Y eso hace que tengamos amistades con esas personas. Y en esas oportunidades podemos compartir las buenas nuevas. Enseñándole fútbol a los niños en la escuela, cuando me invitaron, lo que hacía era que les enseñaba el fútbol, pero también les enseñaba valores y principios, sin decirles que estaban en la Biblia. Poco tiempo después, los padres de familia venían y nos decían: gracias por lo que están enseñando a los hijos nuestros. Les decíamos: el fútbol es nuestra pasión, y lo que podamos hacer por ellos, pues genial. Y decían: no estamos hablando de fútbol, estamos hablando acerca de otras cosas que ustedes les enseñan allá en las clases, cuando ellos están entrenando. Entonces, a lo que voy con esto es: cualquier don, cualquier talento, cualquier habilidad que hayas aprendido, si tú la alineas con la voluntad de Dios, Dios puede hacer cosas bonitas, y también puedes traer gloria y honra a su nombre. Allí di clases de español, y a través de esas clases de español pude compartir de las buenas nuevas. Pude enseñar fútbol, y a través del fútbol pude hacer muchos amigos, los cuales abrieron sus corazones para que un día aceptaran a Jesús en sus vidas y cambiaran y transformaran sus vidas. Así que yo les podría decir una lista de personas que conozco allá, que no son pastores o que no son líderes de alabanza en el ámbito de oficialmente, que no se presentan como lo que harían en una iglesia tradicional aquí en Colombia, pero que allá los talentos, los dones, habilidades que han aprendido, les han abierto puertas para que personas puedan decir: yo quiero conocer a tu Dios. Testimonios hermosos que pasan en la vida cotidiana. Bueno, y llegamos así al final de nuestro podcast. Se nos va el tiempo muy rápido, pero no podemos despedirnos sin antes escuchar el recomendado de la semana. Moni, ¿qué recomendado nos tienes para esta semana? Pues nuevamente les tengo una película. Es una película no tan nueva, es más bien viejita. No se las voy a recomendar por el protagonista, que está muy bien hecho, es de esos hombres que uno dice wow, pero se las voy a recomendar por el contexto político, social y religioso que muestran en esta película. Quizás algunos de ustedes ya la han visto. La película se llama 7 años en el Tíbet y narra la historia de dos hombres que llegan al Tíbet en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero todo el panorama político, social y espiritual que allí se evidencia, eso es una muy interesante referencia que podemos tener nosotros para ver cómo es el estilo de vida en esas partes del mundo y darnos cuenta de la enorme necesidad que ellos tienen. Entonces les invito a verla, si ya la han visto, verla otra vez, pero con los lentes de la realidad social y religiosa, y desde nosotros, desde nuestra oración, decir: bueno, Señor, que tengas misericordia y envíes obreros a esa mies. Bueno, muchas gracias por el recomendado, Moni, y a David por la compañía. Nos gustaría que David también se despidiera ahora, en este momento, que habilitara el micrófono allí para despedirse de nuestros oyentes del podcast. David, puede despedirse de los oyentes, y quizás, como siempre, también le pedimos a nuestros invitados si puede despedirse en el idioma, si es posible, y traducirlo para que nuestros oyentes escuchen un poco de esa bendición de la grandeza que nos ha dado Dios a la humanidad, dándonos diferentes idiomas. Entonces, si se puede despedir en el idioma, y nos despedimos nosotros también. Bueno, no, muchísimas gracias por esta linda oportunidad. En el idioma local nosotros decimos, para decir hasta luego, decimos Sai Chien. ¿Podría repetirlos ustedes? Sai Chien. Sai Shen.
Muy bien, muy bien. Wow. Les voy a decir algo más en el idioma local que sería 我很高兴在这个地方，因为你们是很漂亮的人。 Eso sí no lo voy a repetir. Bueno, no podemos repetirlo, pero nos gustaría saber qué dijiste. Y creo Muy que a los bien. oyentes también. Sí, lo que dije es, fue un placer para mí estar aquí con ustedes y que ustedes son gente preciosa de Dios. Muchas gracias, Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, también para nosotros fue un placer y una bendición, David, haberlo tenido con nosotros, acompañándonos en este podcast. Estaremos orando, sabemos que próximamente están de regreso a este país allí en el norte de Asia, y si alguno de los oyentes quiere saber más acerca de este proyecto, puede escribir a comunicaciones@dynamis.biz y allí se le estará dando información. Dios los bendiga a nuestros oyentes, nos despedimos y próximamente nos vemos en otro podcast. Así es, un abrazo para todos ustedes en donde quiera que estén. Gracias por estar con nosotros y gracias por difundir este contenido que sin duda alguna enriquece y edifica nuestra vida. Hasta pronto. Hasta pronto, y los dejamos con esta música del oriente, música del norte, música cristiana en el idioma que agrada al Señor también, en el idioma que hemos estado escuchando. Bendiciones.